¿Y si el Jesús del que tanto se habla fuera más que un simple personaje histórico? ¿Y si fuera Dios mismo? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Bienvenidos a esta nueva temporada de Fundamentos de Fe, estimado oyente. En estos episodios nos adentraremos en uno de los temas más profundos, gloriosos y centrales de toda la Escritura: la persona y la obra del Redentor de Dios, Jesucristo. La Biblia no presenta a Cristo simplemente como un maestro, un profeta o un ejemplo moral, estimado oyente, sino como el Salvador, divinamente enviado por el Padre, para redimir a un pueblo que no podía salvarse a sí mismo. Y aquí nos encontramos con una verdad tan majestuosa pero necesaria. Para cumplir la obra de la redención, Jesús debería ser al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Una sola persona, el Hijo Eterno, con dos naturalezas, completamente divina y completamente humana. Sin esta unión hipostática, no habría evangelio, estimado oyente, no habría esperanza. Porque fueron los hombres caídos quienes necesitaban ser redimidos, y por eso el Salvador debería participar de la misma naturaleza que aquellos a quienes vino a rescatar. Y sin embargo, debería ser sin pecado, capaz de representar al hombre, pero también de satisfacer a Dios. Y esto no es una idea tardía en la Biblia, estimado oyente, no. Desde el mismo momento de la caída, en Génesis capítulo 3, Dios revela su propósito, un propósito redentor por medio de un Salvador. Dos verdades gloriosas emergen entonces en este momento trágico de la historia humana. Primero, que hay una pluralidad de personas en la deidad. Segundo, que una de esas personas está profundamente comprometida con la salvación del hombre. La segunda persona, el Hijo, el Redentor. Génesis capítulo 3, verso 15, es como una llama encendida en medio de la oscuridad. El texto dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo ha sido llamado el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Antes de que la buena noticia se desplegara a lo largo de la historia pública, ya estaba ahí, prometida, anunciada por el Dios mismo. Y así, estimado oyente, a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se repite esta necesidad urgente, gloriosa, pero también dolorosa. Los hombres, hundidos en el pecado y bajo el juicio de Dios, necesitan un Redentor. Están muertos, perdidos, culpables, esperando el día final en que la justicia de Dios será ejecutada, a menos que un Salvador poderoso, suficiente, perfecto, los salve. Y ese Redentor no es otro que Dios mismo. El Dios de la Biblia no envía a un tercero. Él viene personalmente, se hace carne, habita entre nosotros y muere en lugar de su pueblo. Él es el único Dios hombre, una sola persona, dos naturalezas unidas de manera misteriosa y gloriosa. Y todo esto, querido oyente, no es un concepto teológico frío. Es el corazón palpitante del Evangelio. Es la razón por la que hay esperanza para pecadores como tú y como yo. Acompáñame en esta temporada para conocer más profundamente quién es este Salvador, qué ha hecho y por qué nada en la vida puede compararse con el gozo de conocerlo, adorarlo y seguirlo. Comencemos observando las promesas del Redentor en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo estas profecías testifican con poder acerca de su divinidad? Porque el siervo sufriente no fue solo un mártir,
Fue el Dios encarnado que tomó nuestro lugar. Piensa por un momento en Isaías capítulo 53. Este capítulo tan conocido y a la vez tan profundo describe al siervo que es despreciado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y sin embargo, ese siervo no es simplemente un hombre. Él carga el castigo de muchos, intercede por los transgresores y actúa como una autoridad divina. Esa figura profética no puede ser otra sino el Mesías divino, el Hijo eterno. Pero vayamos a un pasaje aún más directo. En el Salmo capítulo 2, los versículos 6 al 12, escuchamos un diálogo santo entre el Padre y su Hijo, ese Hijo unigénito. Escuche esta declaración majestuosa. Sin embargo, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Este no es el lenguaje de un rey humano cualquiera. Aquí estamos ante una realidad eterna. El Hijo es engendrado por el Padre, no en el tiempo, sino en la eternidad. La relación gloriosa e infinita entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Y no solo eso, estimado oyente. Este Hijo no es una figura simbólica o secundaria. Él debe ser adorado. Escucha cómo continúa el Salmo. Ahora pues, oh reyes, sed sabios, sed instruidos, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encienda de repente su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ese llamado a besar al Hijo es más que un gesto de afecto. En el contexto hebreo, es una expresión de reverencia y adoración. Es postrarse, rendirse, inclinarse con respeto y temor. ¿Por qué? Porque este Hijo no es una criatura, es el Creador, y su ira santa es real. Los que los rechazan perecerán, pero ¡qué maravilla, estimado oyente! Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Esta no es una teoría antigua o una tradición olvidada. Es la revelación misma de Dios. El Redentor prometido en las Escrituras no solo vendrá a morir, vendría como Dios mismo entre nosotros. ¿Estás confiando en ese Hijo hoy? ¿Has rendido tu vida a Él con temor reverente y gozo? La profecía no fue escrita solo para ser admirada, sino para confrontar tu corazón y llevarte a adorar al Mesías, al Dios hombre que vino por ti. ¿Qué harías si descubrieras que desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba un diálogo divino entre Dios y Dios? ¿Te parece extraño? ¿O te parece algo glorioso? Sigamos explorando juntos las profecías entonces que revelan la identidad divina del Redentor. Esta vez llegamos a un salmo profundamente revelador. Estamos hablando del Salmo 110. David escribe, dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. A primera vista, podría parecer simplemente una expresión poética, pero si escuchamos con atención, notamos que David está escuchando una conversación santa. Y no cualquier conversación, sino entre el Señor, Yahvé, y el Señor, Adonai. Aquí, David, el rey ungido de Israel, llama mi Señor a alguien que aún no ha de venir, al Mesías, que será su descendiente según la carne, pero también su Señor, según la eternidad. Y el lenguaje es clave. La expresión original dice, Yahvé dijo a mi Adonai. Yahweh es el nombre más sagrado de Dios,
significa yo soy. El mismo nombre que Dios declaró a Moisés desde la zarza ardiente. Adonai, por otro lado, expresa autoridad suprema. Significa Señor de todo. ¿Te das cuenta? Este pasaje nos permite escuchar una conversación dentro de la Trinidad. Dios el Padre, Yahweh, le habla al Hijo, Adonai, exaltándolo y dándole autoridad sobre todos sus enemigos. El escritor de Hebreos volverá a este salmo una y otra vez para mostrarnos que Jesús no solo es Rey, sino también el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, exaltado a la diestra del Padre. Pero no es el único texto que nos lleva a esa gloriosa visión celestial. El profeta Daniel también fue testigo de algo asombroso. En Daniel capítulo 7, verso 13 nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es este Hijo de Hombre? No es solo un título humano. De hecho, con el texto apocalíptico de Daniel, es una designación divina. Este Hijo de Hombre viene en las nubes del cielo. No sube desde la tierra, sino desciende desde lo alto, montado en las nubes que revelan la gloria, la Shekinah, la gloria misma de Dios. Dos figuras se presentan en la visión. Primero, el anciano de días, sentado en su trono eterno, y el Hijo de Hombre, glorioso, radiante, majestuoso, acercándose ante él. Su aparición no es tímida ni discreta. Viene envuelto de nubes densas brillantes, como si la atmósfera misma no pudiera contener su resplandor. Este Hijo de Hombre entra en el tribunal celestial, y entonces nos dice que los libros se abren. Juicio, eternidad, autoridad. Y aquí está lo impresionante. Este fue el título favorito de Jesús para referirse a sí mismo. Una y otra vez en los evangelios, estimado oyente, Él se llama el Hijo del Hombre. Pero ahora lo sabemos. Jesús no está usando un término modesto. Está haciendo una afirmación poderosa. Él es aquel que Daniel vio, el que viene en gloria, el que tiene acceso al trono, el que posee autoridad eterna. Querido oyente, estas profecías no son fragmentos antiguos ni misterios codificados. Son la voz de Dios hablándonos a través de los siglos. Apuntan todas a un solo Jesucristo, el Mesías, el Hijo eterno, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Puedes ver su gloria? ¿Puedes sentir el peso de su majestad, incluso desde los textos del Antiguo Testamento? Si este es el Salvador prometido, entonces solo queda una respuesta digna: adorarlo con todo tu ser. ¿Puede la eternidad nacer en el tiempo? ¿Puede lo infinito entrar en lo finito sin dejar de ser lo que es? Estas no son solo preguntas abstractas. Son las preguntas que brotan ahora del texto sagrado cuando el Antiguo Testamento nos habla del Mesías. Y una de las declaraciones más sorprendentes de todas las encontramos en el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía no solo señala con precisión el lugar del nacimiento del Mesías, Belén, ese pueblo humilde en Judá, sino que dice algo asombroso: aquel que nacerá ya existía. Sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Qué significa eso? Significa que el Mesías no comenzó a existir en el vientre de María. Su origen no está en la carne.
su aparición en Belén es su venida al mundo, no su comienzo en el ser, porque solo Dios es eterno. Y aquí el Mesías es descrito como eterno. Solo Dios puede tener salidas desde la eternidad. Solo Dios es, que era y que ha de venir. Puede tener existencia antes del tiempo. Y eso es exactamente lo que las Escrituras afirman sobre el Redentor. Pero hay más, estimado oyente. Escucha ahora las palabras en Isaías capítulo 9, verso 6. Uno de los textos más conocidos, especialmente en tiempos de Navidad. Pero más allá de su belleza poética, este verso es una bomba teológica que revela la verdadera identidad del Mesías. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta? Un niño ha nacido, sí, pero ese niño es llamado con títulos divinos. Empecemos con admirable. Esta no es solo una palabra bonita, tiene raíces profundas. En Jueces capítulo 13, cuando el ángel del Señor se aparece a Manoa y a su esposa, los padres de Sansón, Manoa le pregunta su nombre y el ángel responde: ¿por qué me preguntas por mi nombre, siendo que es admirable? Un nombre tan maravilloso, tan incomprensible, que no puede ser pronunciado. Y cuando este ángel desaparece en la llama del sacrificio, Manoa declara con temor: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Ese ángel del Señor era Dios mismo, y su nombre era admirable. Ahora, vuelve conmigo a Isaías capítulo 9, verso 6. El Mesías que ha de venir será llamado admirable. ¿Coincidencia? No. Es una revelación progresiva, una línea clara desde el Antiguo Testamento que conecta al Mesías con Dios mismo. Pero no se detiene ahí. El texto continúa con Dios fuerte. Aquí ya no hay metáforas ni simbolismos sutiles. Es una declaración frontal. El niño que nacerá es Dios Todopoderoso. Y por si aún quedara dudas, Isaías lo llama también Padre Eterno. Este título tan íntimamente ligado a la deidad con toda la Escritura se aplica directamente al Mesías. No es solo un redentor terrestre, no es solo un profeta, es el Dios de los siglos. 3 veces Isaías lo llama Dios, una vez de forma sutil, admirable, como el nombre inefable del ángel del Señor, una vez con tal claridad, Dios fuerte, y una vez más, como Padre eterno, Señor del tiempo y de la historia. Querido oyente, ¿ves lo que nos están diciendo las Escrituras? El Mesías prometido no es solamente un hombre excelente, es el Eterno encarnado. Es aquel que vive desde siempre, que vino a nosotros como un niño, pero que gobierna con autoridad divina. Jesucristo, el Redentor, es Dios con nosotros, Emmanuel. Y si Él es Dios, entonces no merece solo tu simpatía o tu respeto, sino tu adoración. ¿Qué nombre puede contener todo el misterio de Dios haciéndose hombre? La respuesta nos da una profecía que resplandece con luz propia, incluso entre tantas otras promesas gloriosas. En Isaías capítulo 7, verso 14 declara lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Siglos después, cuando el Mesías nació en un humilde pesebre de Belén, Mateo, ese meticuloso recaudador de impuestos convertido en testigo del Evangelio,
entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo. En Mateo capítulo 1, verso 23, se escribe: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Lo ves? Jesús no solo fue enviado por Dios, Él es Dios con nosotros, el cumplimiento exacto de lo que Isaías había profetizado. Pero no termina ahí, estimado oyente. En Jeremías capítulo 23, versos 5 al 6 encontramos otra joya profética. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es este renuevo justo? Es el Mesías, del linaje de David, sí, pero llamado nada menos que Yahweh Tiskenu, Jehová, justicia nuestra. No es un simple rey humano, es el mismo Dios justo revestido de carne que reinará con equidad y salvará a su pueblo. Y aún hay más. Escucha ahora Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis, he aquí, él vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Aquí se nos anuncia la venida del mensajero que prepara el camino, el ministerio de Juan el Bautista. Y luego viene el Señor mismo, el ángel del pacto, Dios en persona, entrando en su templo. En Marcos capítulo 1, verso 2, recoge este testimonio y dice: escrito está en los profetas, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y Lucas capítulo 1, versículo 76 añade: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El mensajero va delante del Altísimo. El Altísimo es Jesús. El Mesías es Dios. Él no viene representando a Dios. Él es Dios, que se presenta a su pueblo con gloria, con justicia y con redención. Querido oyente, ¿puedes ver el retrato majestuoso que el Antiguo Testamento ha pintado del Mesías? Nacería de una virgen. Sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Sería del linaje de David, pero también llamado Yahweh, nuestra justicia. Vendría a su templo como el ángel del pacto y sería precedido por un mensajero, pero él mismo sería el Señor. El testimonio de las Escrituras es claro, es firme y glorioso. El Redentor prometido no es otro que Dios mismo, Jesús, el Cristo, el Hijo Eterno, encarnado en carne, enviado para salvar. Entonces la pregunta es, ¿qué harás con este Redentor? No basta con admirarlo desde lejos. No es suficiente reconocer que fue grande o moral o milagroso. Si Él es Dios con nosotros, entonces Él debe ser Dios en ti, tu Señor, tu justicia, tu paz, tu Salvador. Hoy, en medio de tu vida, con sus luchas, con sus dudas, heridas y esperanzas, el mismo Jesús te dice: ven a mí, cree, arrepiéntete, adórame, sígueme. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de nuestra nueva temporada de Fundamentos de Fe.
Hoy hemos visto que la persona del Redentor ya brillaba con fuerza desde el Antiguo Testamento. En nuestro próximo episodio, abriremos el Nuevo Testamento para ver cómo estas profecías se cumplen en la vida, el nacimiento, la misión y la gloria de Jesucristo. No te lo pierdas. Comparte este episodio, reflexiona y sobre todo, adora al Redentor. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.